Siento gran alegría al poder seguir compartiendo sobre este tema del Sermón del Monte en su entrega número 34 con su sección Los dos constructores, en roca y en arena, última de esta secuencia para luego seguir con otros temas. En este texto se tiene muy en cuenta un dato de la gramática, y es que las leyes gramaticales del castellano y otros idiomas modernos dictan que la conjunción y se coloque únicamente al final de una frase o de un grupo similar de objetos o de sujetos. En hebreo y en griego, por el contrario, dicha conjunción se repite constantemente, aunque con alguna variación. Esto para no detenerse en detalles accesorios, sino prontamente llegar a lo más importante. Esta no es una ilustración rebuscada, describe una situación cotidiana. En Palestina, cuando se edifica una casa, había que elegir muy bien el lugar porque se podía encontrar una de las comunes hondonadas arenosas que el agua durante la época de invierno arrastraría y podía llegar a derribar la casa. En un sitio de piedras calizas, como lo es Galilea, basta solo cavar un poco para encontrar una capa de roca sólida y al encontrarla, fundar allí o construir la casa. En aquella época, las enseñanzas de los escribas y demás exponentes religiosos solo apelaba al intelecto, señalaba deberes y dejaba un gran vacío, con una experiencia triste que no satisface, con meras filosofías e ideologías y máximas morales de hechura humana. Por el contrario, la proclamación y enseñanzas que hacía Jesús es viva, eficaz, cortante, penetrante y discierne sin dejar vacíos. Y no solo esto, sino que corrige y orienta. No se trata aquí del estudio y de la praxis de la Torá, sino de la escucha y la puesta en práctica de las palabras de Jesús, siendo de mucha importancia para la comprensión del texto tener en cuenta que se trata de una parábola y no de una alegoría o de algo con sentido simbólico. La parábola habla por sí misma, sin necesidad de explicación. La tradición rabínica utiliza parábolas semejantes a las del Sermón del Monte para describir dos actitudes opuestas ante el estudio de la Torá, la que va acompañada de la práctica y la que consiste en un saber desprovisto de obras. Hay, sin embargo, dos diferencias. Las parábolas rabínicas se refieren a la relación estudiar-hacer. Las de Jesús sobre la relación escuchar-hacer. Sobre todo, Jesús no habla ya de la práctica de la Torá, sino de estas palabras mías que acaba de pronunciar. Jesús atribuye a sus palabras la autoridad que el judaísmo le concede a la Torá. También se observa aquí en el texto que el símil se refiere y que es claro, hermoso y ajustado a la realidad, pero frío y premeditado de la roca a Jesús. Así el texto invita a apoyarse en la roca de la palabra eterna del Señor, que es Cristo. La Reforma utilizó este texto para establecer la antítesis entre fe y obras, frente a todo lo que sea construir sobre la propia religiosidad y las propias obras. Solo la construcción sobre el fundamento, Cristo, ofrece seguridad. Cristo da su gracia al ejecutante de sus palabras. Abre el camino de vida al practicante de la justicia. Es así como toda ética de actitud que no esté dispuesta a dejarse evaluar en sus frutos queda descalificada por este final del Sermón de la Montaña, y de la práctica de los principios comunicados por Cristo depende la supervivencia o la ruina. Las últimas palabras de este segmento, se derrumbó y su ruina fue grande, produce un efecto en los lectores. No es posible librarse de una reflexión seria sobre la importancia vital que encierra la decisión irremediable de conformar o no su existencia con la enseñanza de Jesús, el Señor.
y es así librarse de la autosuficiencia. La fe en Jesús, la adhesión a Él, es y será el éxito o fracaso del individuo, de la comunidad, de toda sociedad y de la humanidad. Jesús no desea admiradores, sino seguidores. El que le sigue es el que construye sobre la roca. Es prudente y no se derrumbará. El que solo escucha y admira es corto en su entender y propenso a caer. Siguiendo el recorrido histórico de la interpretación del Sermón de la Montaña, se descubre que por una parte, este gran texto ha inspirado constantemente la vida y el pensamiento de la Iglesia, pero que por otra parte, también la situación social y la visión religiosa de la época ha influido de manera muy notable para quienes así lo ven. Además, el Sermón del Monte demuestra que, debidamente comprendido en el contexto de toda la Escritura, sus exigencias son practicables, incluso para los que tienen una responsabilidad social. También el seguidor del Señor está llamado en todos sus compromisos a vivir en comunión con el Señor e imitándolo. Las relaciones horizontales con los demás y las verticales con el Señor crecen juntas y se fecundan mutuamente. No solo esto, la ética del Sermón del Monte es un profundo humanismo. Es una ética del más profundo desarrollo personal, ya que hunde sus raíces en el fundamento del ser humano, creado a imagen y semejanza del Señor, y llamado, por consiguiente, a dejar que se desarrolle esta imagen del Señor en él. Por otra parte, Jesús no dice que la persona humana sea capaz por sí misma de vivir las exigencias que él formula. Podría decirse más bien lo contrario, al fijarse en ciertos datos del texto y del contexto de su discurso. Por consiguiente, no son solo las fuerzas humanas, sino el poder que actúa en cada persona del Señor resucitado, lo que hoy invita a comprometer la existencia humana en el sentido del Sermón del Monte. En el siglo XX hay pocos que hablan de la creación de unas sociedades marginales regidas por los preceptos del Sermón del Monte. Hay militantes del gran renombre como Martin Luther King en los Estados Unidos y Desmond Tutu en Sudáfrica, que se han referido al Sermón del Monte como una fuente de reforma de sus sociedades y consiguientemente de las leyes que los gobiernan. En efecto, Jesús, a través de sus discípulos o seguidores, intenta la transformación del mundo, incluso en sus aspectos políticos, ya que su proyecto del reino es el que crea una nueva humanidad en esta misma tierra que Él creó y diseñó para la gente. Es así como la influencia de una ética, moral y la práctica humana son necesarias para la vitalidad e incluso para la mera supervivencia de las sociedades. Algunos aspectos del Sermón del Monte van más allá de la elaboración teórica y publicitaria y solo adquieren sentido en una opción de fe. En la ética teologal o virtud y fin, que es el Señor del Sermón del Monte, no es un código de leyes que exija una aplicación inmediata, sino un programa y un proyecto de toda la vida y para todas las edades que siempre estará en desborde. Es un ideal que empuja hacia adelante. Es la expresión de la utopía de Jesús, de su sueño sobre el reino. Utopía y sueño que van tomando forma en este mundo y que en la fe y la esperanza será la realidad del porvenir. De tal modo que la Biblia no tiene tratado alguno sobre el Señor. No invita a hablar del Señor, sino a escucharlo y confesarlo. El Señor no es una realidad que se impone. Él no es una hipótesis, ni siquiera una tesis. En sus enseñanzas no es aceptado o admitido como consecuencia de deducciones o experiencias. Lo importante no es decir qué se cree del Señor, sino conocerlo y atestiguarlo. Lo decisivo no es la doctrina que se crea acerca del Señor,
sino vivirlo. Jesús en sus palabras no trae informaciones para satisfacer la curiosidad de los intelectuales y doctores, sino que invita a la apertura del ser, a acogerse a la voluntad de su Padre en el corazón humano y hacerla precepto y alimento del cotidiano existir. Para captar las enseñanzas de Jesús, no es un buen método atender a expresiones aisladas de su mensaje o sus momentos concretos en su vida. Es necesario meditar todo el acontecimiento de Jesús, es decir, su vivir, su morir, su resucitar. Todo él es una parábola, una exégesis concreta y real. En este final del Sermón del Monte se muestra una clara conclusión. El Señor es alguien siempre relacionado con la historia de la humanidad, y por eso Jesús no habla del Señor sin decirnos al mismo tiempo que pide a cada persona. Es así como sus enseñanzas ofrecerá a los maestros de la ley la ineludible conclusión de que para conocer al Señor no basta la honestidad intelectual, se requiere ante todo la autenticidad existencial. Hay que vivir al Señor para conocerlo. Dicho brevemente, Jesús cuenta historias cortas, saca a colación fenómenos de la vida doméstica y de la agricultura, apunta a casos interesantes del terreno social, del ámbito económico y familiar, crea personas y hechos y los pone como ejemplos de la vida cotidiana. La mayoría de las veces los conflictos que plantea son de tipo socioeconómicos, aparecen deudas, salarios, tributos, arrendamientos, ascensos, descensos, etc. En tales historias se habla del Señor. Crea un ambiente a lo divino, pero cada vez que en una de esas historias aparece la realidad del Señor, invita a que su presencia comience a reinar en la vida de toda persona. Presencia que estará en cuanto los hombres se acerquen unos a otros y que quienes realizan esto responden a la realidad, es decir, al Señor. Quienes entienden esta lección darán cabida a una opción fundamental con auténtico rostro del Señor. Mi nombre es Néstor Venegas, puedes compartir este video. Gracias.